Bien, regresamos con el economista Ricardo Lago. Ricardo, de Europa a Perú, ¿cómo puede impactar la actual crisis económica en el entorno local? Bueno, de hecho ya está impactando en las exportaciones llamadas tradicionales, en los minerales, vía precio y vía cantidad, ¿no? Si vemos los volúmenes de exportación de minerales, pues están... Han disminuido y los precios también. Entonces, de otros commodities, sin duda, y de las exportaciones no tradicionales, manufactureras, es de esperar que tenga un efecto. Y también vía inversión extranjera, menores montos de inversión extranjera. Y por muchos otros canales que nos llevaría tiempo Pero a hablar. no se está sintiendo todavía en el PBI. No se está sintiendo en el PBI, pero estamos viendo que cada vez más el PBI está dominado por renglones de la demanda interna, tirón de la demanda interna. Por ejemplo, construcción, que está creciendo a 2 dígitos, comercio, el crédito al consumo es boyante, etcétera, ¿no? Se está viendo que el desequilibrio con el exterior, la balanza en cuenta corriente, pues se ha agravado en el segundo trimestre, que son los datos disponibles, etcétera. Entonces, el Perú, sorprendente y milagrosamente, está creciendo al 6%. Te quería preguntar eso. ¿Qué factores crees que explican que Perú haya salido hasta ahora bien librado de la crisis? Bueno, sin duda, todas las reformas y todo el esfuerzo acumulado en los últimos 22 años, ¿no? Porque esto es una historia que empieza en 1990, de una situación económica de caos. Entonces, eso se ha mantenido gobierno tras gobierno, y aunque se pronosticaba antes de las elecciones y después inmediatamente después de que esto podría cambiar, pues hemos visto que en el Perú el presidente Humala ha optado por la moderación y por no poner en riesgo los logros de lo que estaba funcionando bien, y por lo tanto se ha ampliado mucho más el consenso en cuanto a las políticas económicas, con sus vertientes de inclusión social y mayor énfasis en programas sociales ahora, etcétera, pero en esencia se están manteniendo el modelo económico, y yo creo que ese es el motor. El Perú es un país sólido en cuanto a solvencia del Estado, de las cuentas del Estado y del sector financiero. Entonces yo no creo que esta crisis vaya a llevar al Perú a una situación de crisis cambiaria o crisis financiera. Obviamente va a haber una reducción en el crecimiento, sin duda. Tú que sigues la economía peruana de cerca, ¿qué nota le pondrías entonces al ministro Castilla, al gabinete actual? Bueno, el ministro Castilla yo creo que está haciendo una gestión extraordinaria. Además viene de una cantera del MEF, donde fue viceministro, creo que con Mercedes Araoz, de ministra, y después con Ismael Benavides. O sea, es un hombre de la casa, y creo que fue un gran acierto nombrarle ministro de Economía. Yo le pondría una buena nota, no sé, aquí se califica sobre 20, ¿no? Sobre 20. En España sobre 10, ¿no? Yo creo que sí, 19. Sí. Mucho se ha hablado de la crisis española producto de la descentralización, y acá en el Perú también se ha discutido mucho el tema de la descentralización. ¿Tú crees que de alguna manera la forma como hemos implementado la descentralización en el Perú pueda generar a futuro algún tipo de crisis del tipo español? Mira, yo veo que en España, en cuanto al País Vasco y Cataluña, no había mucha opción. El error fue extender eso a 17 gobiernos regionales, ¿no? 17 llamadas autonomías. Sí, estamos en 24, o sea, 25, tenemos ahora 18 ¿no? gobiernos con el central, 18 parlamentos, 18 de todo. Y eso ha sido claramente un error. Mucho clientelismo político, como dice el economista de Harvard, Acemoglu, mucha extracción rentista. Sí. Él habla de la centralización de la toma de decisión como clave importante para el desarrollo de largo plazo, ¿no? Y en el Perú yo creo que no había ese problema. O sea, el Perú, la regionalización yo creo que es algo que se decide más en Lima que en provincias, y yo creo que se está viendo que ha sido una mala idea. Es poner un poco, además, en cuanto a descentralización económica, empezar por la descentralización política. Yo creo que es poner un poco el carro adelante de las mulas, porque si uno ve lo que dice el informe de competitividad mundial del Foro Económico Mundial en cuanto a obstáculos a la inversión privada, los dos primeros son
burocracia y corrupción. Entonces, si tú descentralizas la burocracia y la corrupción, obviamente estás deteniendo el desarrollo económico. Habría que haber pensado en la descentralización económica de la mano de una descentralización administrativa en lugar de una descentralización política que está fraccionando la autoridad, fragmentando el poder y fraccionando la autoridad del poder central, que lo estamos viendo claramente en Cajamarca, en otras regiones, incluso a nivel municipal con el proyecto de inversión tan importante de Chilca. Tú que haces análisis a nivel internacional, ¿lo de Cajamarca ha impactado negativamente afuera? ¿Es algo que se ha visto, ha repercutido fuera de Perú? Sin duda, porque los tiempos que vivimos no están para sacrificar una inversión de varios miles de millones de dólares, creo que 3.000 o 4.000. 4.500. Y más en oro, que si algo va para arriba en esta crisis es el oro, por la desconfianza generalizada de los mercados, de las monedas fiduciarias, de reserva, por la desconfianza en ciertos fondos de inversión, por lo de Madoff, o sea, el oro va para arriba. Entonces, el renunciar a esta inversión yo creo que sí que ha pasado factura y se ha sabido fuera. Ahora, yo creo que hay más culpa de la que se puede ver en un análisis simplista, y yo creo que el gobierno central ha actuado bastante bien. Porque si hubiera habido sangre... Este proyecto ahora parece que se puede retrasar, pero no se cancela. Si hubiera habido sangre en las revueltas, si el gobierno hubiera entrado a reprimir, entonces estaríamos ante un escenario más grave, que se pudiera haber cancelado la inversión. Entonces yo creo que el gobierno ha actuado bastante bien. Bien. Muy bien, vamos a hacer otra pausa y al regreso te voy a hacer algunas consultas sobre los riesgos que se presentan para el Perú y algunos pronósticos. Regresamos después de la pausa. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.